Muy buenas tardes, profesora. Yo soy Clara García Arguedas, junto con mi compañera Samantha Pasache Espino. Vamos a exponer sobre la economía, el impacto que tuvo la pandemia en nuestra economía y obviamente las políticas keynesianas que fueron aplicadas para poder dimitir las consecuencias de esta catástrofe. Bueno, ¿cuáles fueron los efectos causados por el paso de la pandemia en el Perú y cómo afectaron los sectores como el turismo, la exportación y la economía en general? Bueno, el impacto general en sí en este periodo aumentó entre 5 y 10%, obviamente, y bueno, diversos sectores se vieron afectados y uno de ellos fue el sector del turismo. Por ejemplo, el aeropuerto de Lima, que antes recibía más de 20 millones de pasajeros al año, hoy en día simplemente bajó en una baja muy, muy drástica y bueno, obviamente afectó severamente las ganancias de nuestro país. La pandemia devastó por completo el sistema turístico peruano, debido a que pasó de recibir 4.4 millones de vuelos extranjeros a ingresar 4.7 millones en divisas de dólares. Y bueno, pasó a solo 850.000 entre enero y octubre del 2020 y tuvo una caída bruta de 76.8%, casi uniforme en todos los mercados de origen. La crisis presenciada en la época causó cancelaciones hasta un 60% de las reservas de turistas, lo cual llevó a que se reduzcan las divisas extranjeras y obviamente ya que estaban comprometidas tanto las reservaciones, los vuelos y también los restaurantes. En el sector de exportación, con el fin de contener la transmisión del virus, optaron por cerrar las fronteras y también detuvieron, detuvieron las fábricas, las compras y todas las actividades laborales simplemente para evitar las altas tasas de contagio, los cuales estas medidas se establecieron como una medida temporal mientras pasaba el periodo de cuarentena. También se motivó la paralización de pactadas del transporte marítimo y aéreo de las mercancías. Pasamos a la escuela keynesiana. Obviamente, el principio principal de esta escuela era el pensamiento que la intervención del Estado debía estabilizar la economía, ya que, bueno, ella era la cumbre y debían resolver la recesión. Obviamente, Keynes argumentaba que una demanda general, en el cual podía dar lugar a periodos de una alta tasa de desempleo. Por eso, el producto de bienes y servicios de una economía es la suma de cuatro componentes: el consumo, la inversión, las compras del gobierno y la exportación netas. Obviamente, estas son basadas en las teorías del británico John Maynard Keynes, el cual fue uno de los economistas muchos más influyentes a lo largo de la historia. Y bueno, pasamos a las políticas keynesianas, las cuales fueron aplicadas en el Perú para combatir las consecuencias del COVID-19 en nuestra economía. Bueno, las medidas implementadas sobre la creencia del estilo keynesiano fue que la forma de salir de una recesión es mediante la intervención del Estado y concretamente aumentando el gasto público y también rebajando los impuestos para agilizar la economía, incurriendo en déficit si es necesario. Por eso los países optaron por paquetes fiscales millonarios para poder lograr y revertir el descalabro económico debido al coronavirus, lo cual es contemplar subsidios a familias vulnerables, garantías de créditos para las empresas y ayuda directa para los sectores del gobierno más golpeados. Entre ellos tenemos los transportes, turismo y entretenimiento, también incluyendo suspensión y aplazamiento de los impuestos, las hipotecas, la rebaja de tasas de intereses y coordinación con los bancos centrales. Las políticas keynesianas efectuadas con medidas de contención para enfrentar la catarsis del sector del turístico de la pandemia, nuestro gobierno, con la finalidad de impulsar una inmediata recuperación de su turismo, implementó el programa FAE Turismo, el cual venía a darle créditos a los microemprendimientos para que así lograran impulsar lo que habían perdido en la recesión económica que tuvo debido a la pandemia, lo cual fue creado por un decreto de urgencia y obviamente este pudo otorgar garantías de hasta 600 millones en activos para garantizar efectivamente crédito. Además de que, bueno, esas actividades suscitadas por las MyFair, actividades debido al sector turismo, como son transportes terrestre de pasajeros, transportes turísticos, los hospedajes, las agencias de viajes y restaurantes, y también las actividades de esparcimiento. Los conceptos de la economía relacionados en las consecuencias de la pandemia es el sector turismo, que es el Producto Interno Bruto, el cual la contribución del PBI del sector de viajes y turismo del Perú creció un 34.9% en comparación con el año anterior para alcanzar 16.5 mil millones de dólares, lo que representó un 6.5% de la economía de Argentina.
Obviamente, además, en el 2022, el sector de viajes y turismo en Latinoamérica contribuyó con 32.6 mil millones de dólares en la economía regional, y no solo un 4.1 por debajo del nivel del 2019. En la inversión, obviamente, el gasto público en inversión y promoción en turismo se encuentra contraído desde el 2020. Por un lado, el Estado ha demostrado una limitada capacidad para ejecutar una inversión en el sector, principalmente por parte de los gobiernos locales. Y en el 2022 tuvieron un avance de solo el 28%, lo que significa que se dejó de invertir más de 200 millones en destinos turísticos locales que ya estaban presupuestados. En el empleo, el turismo fue uno de los sectores mucho más golpeados en la pandemia del coronavirus, además que con la perspectiva de ser el último en recuperarse, y además confirma el impacto, ya que cubrió con un saldo de 154 mil empleos perdidos a lo largo de todo este periodo. Le doy pase a mi compañera. Buenas tardes, profesora. Continuando con el informe, yo les hablaré sobre el análisis macroeconómico de los efectos de la pandemia en el turismo. Pues la tasa de paro disminuye lentamente desde un 24% hasta alcanzar el 14.1% a finales del 2019. La recuperación económica permite crear 2 millones de puestos de trabajo. Y con respecto a la tasa de inflación, en el 2014 y 2015 se producen tensiones deflacionistas durante unos trimestres por causa del abaratamiento del petróleo. En los años posteriores, los precios se moderan hasta comienzos de la crisis del coronavirus. Para ver el impacto económico que ha provocado esa pandemia en el Perú, se analizan a continuación sus efectos macroeconómicos en la economía peruana, considerando diversas variables, tales como la evolución del PIB nacional, de la tasa de paro, de la tasa de inflación y de las cuentas públicas. En el 2019, la tasa anual de crecimiento del PIB de Perú se cerró en el 2.1%, mostrando ya una ligera desaceleración económica desde los años precedentes. Tras el primer año de pandemia en el 2020, el Perú registró un brusco retroceso en el PIB que se redujo hasta el 10.8%, convirtiéndose en el peor y más pronunciado descenso respecto a otras recesiones anteriores, como se muestran en el gráfico que está mostrando mi compañera. Luego, en los términos que son intertrimestrales, el PIB se redujo desde el cuarto trimestre del 2019 hasta el primer trimestre del 2020. Inicio de la crisis del coronavirus, un 5.4% y posteriormente en el segundo trimestre del 2020 el PIB cayó hasta un 17.7%. Pues esta caída se debe al resultado de las medidas extraordinarias que tomó el gobierno para la contención del virus del 14 de marzo del 2020, que suspendían gran parte de la actividad económica, pues, ¿no? Desde finales del segundo trimestre, debido a la aprobación del plan de escalada, cuyo principal objetivo era reducir el riesgo que supone la pandemia y recuperar de forma gradual la actividad económica y la vida diaria. Pues se suavizan las medidas de contención y la economía peruana comienza a mejorar progresivamente. Fruto de estas medidas y coincidiendo con periodo vacacional, el PIB se incrementa hasta alcanzar en el tercer trimestre del 2020 un 16.8%. En el 2021 se recupera progresivamente la economía y se crea alrededor de medio millón de puestos de trabajo. La tasa de paro disminuye en 0,7 puntos porcentuales, alcanzando el 14.8%. En contexto de la evolución de las principales cifras de turismo, en el 2020 el turismo redujo su aporte a 1,5% del PBI nacional y generó 697.000 puestos de trabajo. Ese año se registró la llegada de 897.000 turistas internacionales, lo que significó una caída del 79,5% en comparación con el año 2019. Asimismo, pasó a constituir la séptima actividad generadora de divisas del país, em, cuando antes de la pandemia era la tercera actividad, lo que significó una disminución del 78,7% respecto al año anterior. En el año 2021, los indicadores turísticos mostraron una leve recuperación, como es el aporte del PBI nacional, que subió al 1,7%. El empleo total que ascendió a 834.000, el ingreso de divisas alcanzó a 1.042 millones, los viajes por turismo interno aumentaron a 16,5 millones, lo cual generó un movimiento económico de 2.129 millones de dólares. Con respecto al análisis microeconómico de los efectos de la pandemia en el turismo, pues en marzo del 2020 el turismo se paralizó en todo el mundo a causa de una pandemia por el COVID-19, suponiendo un desafío mayor para las marcas, las empresas y los destinos. En el escenario del turismo reporta pérdidas incalculables debido al cierre de fronteras, cancelación de vuelos, a consecuencia de que el virus se ha regado por decenas de países.
pues también se estima que el flujo turístico mundial caiga entre el 1 y 3% respecto al 2019. En el Perú, según fuentes del MINCETUR, hoteles, museos, restaurantes y atractivos turísticos cerraron, pues dicho sector está padeciendo un duro golpe. Según explicó la ex viceministra del Turismo, Mara Seminario, pues es ese sector del turismo el cual mueve mucho la microeconomía. Entonces, este tiene un mayor impacto en la población que trabaja y vive de dicha actividad, ya que, pues, como menciono, es esa población que trabaja, vive y su único sustento es dicho sector. Con la aparición de la epidemia, la disminución del flujo de turistas provenientes de Europa y Norteamérica supone un severo golpe para el sector en el 2020. En el caso de Tumbes, la cadena turística de Tumbes es una de las actividades económicas más importantes de la región y el 98% de sus negocios se han visto afectados por la pandemia del coronavirus. Em, pues existen 209 empresas especializadas en alojamiento, turismo y tours oficiales que se benefician indirectamente de esa actividad económica. La industria turística es una cadena enmarcada por aeropuertos que acogen a empresas de transporte y que dan empleo a los conductores, pues diversos transportistas de la zona han declarado que en los primeros meses de la pandemia, que ocurrió en el 2020, pues ellos tuvieron que reinventar su labor para poder subsistir en esa incertidumbre laboral, pues, ¿no? En el caso de Cusco, pues según la Cámara de Comercio de Cusco, cerca de 2.000 comercios locales han quebrado en la región de Machu Picchu durante la pandemia, de los cuales al menos el 20% han reabierto y otro 30% aún no ha reabierto debido a la crisis sanitaria. En el caso, otro punto que encontramos es el comercio exterior, pues en el 2022 el valor del comercio exterior de bienes alcanzó a los 1.181 millones, pues debido al aumento de la importación y exportación. En el primer bimestre del 2023, el intercambio comercial disminuyó un 10% frente al similar periodo del 2022 debido a menores precios internacionales, menor volumen estimado de exportación y menor gasto en importación de materias primas. Finalmente hemos llegado a la conclusión y pues se puede concluir de que en el Perú en su sector turístico y en lo general económico, pues fue uno de los que más sufrió, debido al mal manejo de fondos por ciertas autoridades y las restricciones que se debían tomar para no fomentar contagios. Que la actividad turística en el Perú sufrió una depresión del 73%, pues lo cual data que fue mucho más alta que el promedio en el continente, logrando así poner al país en una situación crítica de escasez. Una siguiente conclusión podría ser que la estrategia de gobierno de haber creado el programa de crédito PAE Turismo, pues el cual logra causar un buen impulso económico. El Perú tuvo también un declive turístico mucho más fatal que los que pudieron tener Ecuador y Venezuela, donde hubo descensos de hasta un 71% y 70% respectivamente en sus países. Por último, se podría decir que la política keynesiana basa sus ideas y recae en las acciones para pasar una recesión en el Estado y basan todos sus argumentos en los estudios del reconocido economista John Maynard Keynes. Eso sería todo. Muchas gracias.